Bienvenido a lo que todo cristiano debe saber. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Hoy le voy a compartir, hoy vamos a hablar acerca de la fe. Un gran tema muy importante. ¿Y por qué vamos a hablar de la fe? Porque no es que yo me la dé que sepa más. Quiero que cuando usted escuche mis estudios, han habido personas que me han dicho, ¿tú te la crees que sabes mucho? No. Y quiero decirle algo, no me la sé de mucho. Pero sí me he tomado el tiempo, la molestia de estudiar cada tema y comparar lo que se me enseñó durante muchos años si estaba basado conforme a la escritura. No es que yo me la sé más, recuerde, he mencionado en otros capítulos que nosotros como cuerpo de Cristo somos un cuerpo y que yo necesito de usted y usted necesita de mí. Pero pasa en el mundo cristiano, como me pasó a mí durante muchos años, que yo llegaba a la congregación, me sentaba en una silla, escuchaba el sermón de la persona que presidía y nada más recibía lo que se me daba. Pero alguna vez yo me puse a ver si eso era así. Alguna vez me puse a estudiar la escritura por aparte y profundizar en lo que se me estaba enseñando. No. Sencillamente como niño, inocentemente, recibí aquello que se me dio y lo daba por hecho, como una realidad, como una doctrina verdadera, como una enseñanza verdadera. Entonces ese es el problema que pasa en la actualidad dentro de las iglesias cristianas. Usted va a la congregación, se sienta y pasa como los testigos de Jehová, le dan una enseñanza, ellos creen que eso es verdad. Yo sé que usted como cristiano me va a decir que los testigos de Jehová están mal doctrinalmente, pero para ellos están bien doctrinalmente. De igual manera los señores mormones, ellos van a sus congregaciones y creen que lo que se les enseña en su congregación es la verdad de Dios. Igual los adventistas, igual los mesiánicos, igual. El asunto es que entre todas estas sectas siempre hay algo de verdad y también mentira. Entonces el problema está en la mentira, o en el error, o en la herejía. Entonces, durante muchos años a mí se me enseñaba acerca de la fe. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, me decían, si tú crees, lo que tú creas, tú vas a recibir. Y realmente eso enseña la escritura. ¿Cuántos de ustedes se les ha enseñado que si usted tiene fe y usted cree algo, lo va a recibir? Por ejemplo, escuchaba muchas veces que le decían, cree, sueña, visualiza la casa que tú quieres. Y había hermanos que decían, a mí me gusta la casa de Julano tal, yo la quiero en el nombre de Jesús. Entonces, y lo creo, lo tomo y lo recibo en fe. ¿Es eso realmente la fe? ¿No va aquello contra lo que la escritura dice, el mandamiento que no codiciarás? Supongamos que usted, mi oyente, la persona que está escuchando esta enseñanza, tiene un carro muy bello y yo vengo y digo, en el nombre de Jesús yo tomo ese carro. ¿Es correcto eso? Siendo usted un cristiano, ¿no estoy más bien yo codiciando lo que Dios le dio a usted? ¿Puedo yo justificar por la fe, decir que tomo por la fe eso que usted tiene? Entonces, cosas como esta vamos a hablar hoy, que durante mucho tiempo se me enseñó mal. Además, recuerdo una vez, estando yo en la congregación del famoso apóstol de aquí de Costa Rica, Ronnie Chávez, había uno de los predicadores, que es el que se encarga en el área del evangelismo, tocó el tema acerca de un joven de una área afuera de aquí de San José, que había un lugar donde venden carros y en ese lugar este, había un carro y el muchacho dice que estaba enmayado el lugar. Él se metió, le puso el pie al carro y cuando los guardas lo miraron, llamaron a la policía se lo iba a llevar preso. Y el joven cuando entró puso el pie y dijo, lo declaro, así como se nos ha enseñado, que todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. ¿Es eso correcto? ¿Puedo yo ir al lote de mi hermano siendo creyente y poner el pie y decir, lo tomo en fe en el nombre de Jesucristo? Por lo que la escritura dice que todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. ¿Es eso para mí? ¿Es esa palabra para mí? ¿Es doctrina eso? ¿Es un principio bíblico eso? ¿O solo fue algo que dijo
aquel varón en el tiempo de Josué, que de algo que Dios a través de Moisés le prometió que todo lo que pisara la planta de su pie sería de él. Si no más recuerdo, creo que abajo Josué Otoniel, no recuerdo el nombre del otro ahorita, pero ahorita se lo voy a mostrar. ¿Es correcto eso? El asunto es que ese joven se metió a ese lugar donde venden carros, puso el pie. Supuestamente lo que el hombre enseñó fue de que llegó el dueño y le dijo por qué se había metido. Y él dijo, es que la Biblia dice que todo lo que pisara la planta de mi pie será mío. Entonces dijo él que el dueño del autolote, donde se vendían los carros, le dijo, toma, agarra el carro, llévatelo. Si fue verdad o fue mentira, no lo sé. Pero ¿es eso correcto? Entonces vamos a hablar hoy claramente acerca de la fe y vamos a estudiar eso. Quiero que tome su Biblia y vaya a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer acerca de lo que es la fe. Entonces, si abra su Biblia, dele pausa para que lea conmigo el texto bíblico y leamos. Dice Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuche bien y atentamente lo que dice. Es pues, entonces, esto es la fe, podríamos decir así, la certeza de lo que se espera. Ahora, cuando la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que espero yo, o lo que de dónde espero yo algo, o de dónde espera usted eso, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, quiero que entienda algo. La fe no está basada en lo que usted crea. Escuche bien esto y se lo voy a mostrar bíblicamente. La fe no está basada en lo que usted crea. La fe está basada en lo que Dios ya prometió a usted. Es decir, si Dios, un ejemplo, hay un lote en cierto lugar, un lote, un terreno, para que usted desea construir una casa. Y si Dios no le ha dicho a usted que ese terreno va a ser suyo, y usted dice, por la fe lo tomo, eso no es fe. Porque la fe, escuche bien, la fe está basada en aquello que yo creo. ¿Me entiende? La fe está basada en aquello que yo creo, la fe está basada en aquello que Dios me ha dicho y yo creo. ¿Entiendan? O sea, para poder creer, para yo tener una certeza y esperar algo, como dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Dios tuvo que haberme dicho de primero algo. Dios tuvo que haberme dado una promesa. Y vamos a ver más adelante, si usted sigue leyendo Hebreos 11, que en esta columna que sale de los héroes de la fe, como se le conoce, ahí Dios a cada hombre que se menciona, Dios le dio una palabra, una promesa. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, pero se espera aquello que Dios te prometió, no lo que yo vacilo o lo que yo deseo. Hay gente que me ha dicho, Carlos, pero la Biblia dice en Salmos 37, 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Le voy a decir algo, este texto está un poco mal interpretado. ¿Cómo yo voy a deleitarme en Dios para que Él conceda las peticiones de mi corazón? Primero, quiero que escuche esto que dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Oiga, el corazón nuestro, nosotros los hombres, es engañoso. Es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. O sea, no dice que nuestro corazón es bueno. No dice que es recto. Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿qué es más engañoso que todo? Aún podríamos. Es el corazón y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, si usted asocia, por ejemplo, Salmo 37, 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entiende primero esto. Deleitarse en Jehová es guardar sus mandamientos. Si usted no conoce los mandamientos, la palabra de Dios, y la pone por práctica, usted no se está deleitando en Dios. Por ende, Él no va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, dice Jeremías, el profeta Jeremías, que nuestro corazón es engañoso. Mire, Él concederá las peticiones, dice, de nuestro corazón. Pero Jeremías dice que engañoso es el corazón. Entonces, ¿cómo Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón cuando nuestro corazón es más perverso que todas las cosas, y más engañoso y perverso que todas las cosas? ¿Y quién lo conocerá? Bueno, Dios dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, para que se cumpla lo que dice Salmo 37:4, por ejemplo, leamos el versículo número 3 de Salmo 37, dicen: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. O sea, primero se nos manda a confiar en Jehová. Usted no solo tiene que agarrar el texto aislado. Luego dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Recuerdan Salmo 1, versículo creo que 3 o 4? Que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, para yo deleitarme en Jehová, tengo que conocer su palabra, meditar en ella de día y de noche. Y no solo deleitarme, no solo leerla, estudiarla, sino también practicarla y vivir lo que esa palabra dice, lo que la palabra dice y me enseña y me manda a hacer. Entonces, como mi corazón, dice Jeremías, que es perverso y malo, engañoso más que todas las cosas, ¿con qué dice la escritura limpiará el joven, el ser humano, su corazón? Con guardar la palabra. Entonces, entiendan, en este asunto de la fe, como les dije, hay gente que dice, miran un terreno y dice: yo lo tomo por la fe. No, eso no es así, no es así. Porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Espero aquello que Dios me ha dicho, no que yo considero. Yo recuerdo una vez un joven, cuando yo era joven, había una joven muy guapa en la congregación, tenía su novio, entonces decía uno: en la fe yo la tomo, se la quito a ese. ¿Será eso correcto? O como le digo, yo puedo ver su casa y decir: en la fe yo lo tomo. ¿Es eso realmente correcto? Si usted es un hijo de Dios y esta bendición Dios se la dio a usted, ¿cómo yo en fe puedo tomar eso? No. Entonces, entienda esto y vamos a verlo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios me promete algo y yo lo espero aunque no lo veo. Luego dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bueno, yo sé que aquí la escritura no registra ninguna promesa que Dios haya hecho a Caín o a Abel. Por ende, voy a tratar de omitir eso. Pero dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero con los otros varones vamos a ver que ellos creyeron, y aún Abel tuvo que haber creído algo que Dios le prometió, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oigan esto: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si usted lee en Génesis, usted va a encontrar que Enoc anduvo con Dios, y Enoc dice que fue recto, caminó íntegro con Dios, y Dios se lo llevó. Luego dice el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí vienen muchos, yo creía, de que entonces yo digo: yo creo que Dios me va a dar esa casa, porque si no creo, Dios no me la va a dar, estoy en pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado.
Pero dice, pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, uno, que Él existe, que hay Dios. Y dos, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, entienda esto. En el asunto de la salvación y aún en las promesas, primero tenemos que creer que hay un Dios. Y luego que este Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, para yo creer en Dios y entender que Él es galardonador de los que le buscan, tengo que creer en sus promesas. Dice, luego el verso 7, por la fe Noé cuando fue, oiga, aquí ya venimos, aquí viene la escritura diciendo lo que yo le mencioné hace rato. Dice, por la fe, vamos a acomodar bien esto, aquí en el verso 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oiga, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios le dice a Noé, oye Noé, usted lo puede buscar eso en Génesis, capítulo 6, 7, 8, por ahí, donde Dios le dice a Noé, haz un arca porque viene un diluvio. Pero dice Hebreos 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, no fue que Noé, entienda esto, no fue que Noé se puso a inventar y decir, hombre, voy a hacer un barco. Por fe yo creo que nunca ha caído agua, pero me imagino que cómo sería que caiga agua y inunde el mundo. No fue así. Entonces Noé hizo el arca o ese gran barco porque Dios le dijo, va a llover, y no le ha dicho que es llover. O sea, Dios le dijo, ok, va a caer agua del cielo y la tierra va a ser cubierta de esa agua, de tal manera que la tierra va a ser tapada por grandes océanos. Y Noé, en base a esa palabra que Dios le dijo, comenzó y preparó, durante 120 años predicó y preparó el arca. Por eso escuche muy claramente lo que dice aquí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que espera, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Entonces, miramos que entonces Noé actuó en fe, no en lo que él creyó. Noé actuó en fe en aquello que Dios le dijo. Y vamos a ver, por eso le dije que acerca de Abel y acerca de Enoc, fue que, aunque no está escrito aquí, seguramente Dios le dio una promesa. No fue que ellos empezaron a inventarse cosas. Por esa razón, Noé, fue hecho heredero. Luego vamos al versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Recordemos que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y daré por herencia a tu descendencia. Entonces, en esa fe, imagina que Dios venga y le diga a usted, bueno, váyase vamos a poner a una nación, váyase a Australia. Y ahí yo te voy a dar un territorio en Australia para tu descendencia. Abraham fue en fe, o sea, creyendo que Dios, lo que él escuchó, lo que se le dijo, era una verdad que se iba a cumplir. Entonces, no fue que Abraham se puso a inventar, a decir, yo tomo la tierra de los cananeos, tomo la tierra de los filisteos, de los heteos, ceneseos y de todos esos. No, fue que Dios le dio una promesa. Yo le invito a leer el libro de Génesis. Y en el tema de las maldiciones generacionales explico algo de eso. Y por fe. Entonces Abraham, pero fe en qué? No que él dijo yo tomo la tierra, no. Él fue y se movió cuando Dios le dijo algo. Si Dios no te ha dicho algo, si Dios no te ha dicho esa casa va a ser tuya, y tú comienzas a decir yo lo tomo en fe, eso no es fe, eso es fiaca, es invento, alusión tuya. Por eso muchos han sido defraudados y se han sentido mal con Dios cuando no han visto lo que ellos han creído. No porque Dios se lo ha dicho, no porque Dios sea infiel, sino porque Dios nunca habló. Entonces, entendamos esto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir como herencia. No fue que él inventó. Y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dios, habiéndosela prometido, vivió en esa tierra como tierra ajena, pero él sabiendo que esa tierra iba a ser herencia de sus hijos. En fe, tomándola, pero no porque él se inventó, sino que él anduvo en esa tierra de un lado a otro, como por diciéndolo, pisando ese territorio, pero porque Dios se lo había dicho, no porque en alusión de él fue un invento, no. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínese Sara, ya toda su vida estéril, ya ya le había pasado su periodo de menstruación, ya era menopáusica, y a los 90 años Dios le regaló un hijo. Digamos que a los 89 años fue cuando llegaron aquellos 3 varones y le dijeron a esta misma fecha, te lo puedes leer en el libro de Génesis, llegan los 3 varones y le dicen a Abraham, a esta misma fecha tu mujer Sara va a estar embarazada, y Sara se rió, razón por la cual a Isaac se le puso Isaac, que significa reza. Entonces Sara creyó y de esa manera salió embarazada. ¿Por qué Sara creyó? Teniendo 89 años, iba a quedar embarazada y dar a luz un hijo cuando ya su periodo había pasado, estaba en la menopausia y totalmente sin fuerza físicamente para dar un hijo, porque Dios se lo prometió. No fue que ella se puso con Abraham de 99 y de 89, que vamos a tener un hijo, lo creo, lo recibo, lo tomo. No, fue que Dios le dio la palabra, fue que Dios le dio una promesa y le dijo, yo le voy a dar un hijo. Entonces, por lo cual también de uno, de ese que ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, Sara y Abraham creyeron y tuvieron fe, y como dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Ya, esperaban, Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara, van a tener un hijo, y a los 99, desde antes se le había dado, como a los 70 años a Abraham. A los 99, cuando llegan aquellos 3 varones, le dice, para esta misma fecha tu esposa, ya va a estar con hijo. Y Abraham lo creyó. Y desde antes de los 70 años, él lo creyó y anduvo ahí. Y acuérdate que por eso metieron la pata con Ismael, cuando Sara le da a Agar. Creyeron que de esa manera Dios le iba a dar el hijo, pero no fue así. Hubo como un momento de vacilación de ellos, que probablemente dudaron. Entonces, miramos que pero ellos creyeron en fe, basado a una palabra, aun cuando el error haya sido cometido por Sara, dándole su sierva Agar a Abraham. O sea, ellos creían, Sara creía que a través de eso y medio Dios le iba a dar un hijo, pero no fue así. Entonces, luego el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Algo que nunca se nos ha enseñado, por ejemplo, es este texto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Habrán promesas, como en el caso de Abraham, de la tierra prometida. Él anduvo en esa tierra que Dios le había dado como promesa a su descendencia como extranjero y murió sin poseerla. Esa tierra murió siendo ajena a él. Dice, conforme a la fe, o sea, conforme a lo prometido que Dios le dio, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Imagínese esto, viene Dios, le dice a Abraham, allá cuando le da a su hijo, este es tu hijo. Desde los 70 le promete que le va a dar un hijo. Ya Abraham, recuerden que creía que el siervo aquel, Eliezer, iba a heredar. Le dice a Dios no, pero le dice a Dios no, un hijo tuyo va a heredar. Y
y Dios ya le da la promesa. Y ya siendo los 100 años, nace Isaac. Supongamos que como a los 16 años Dios viene y le aparece otra vez a Abraham y le dice, ofréceme a Isaac, tu único hijo, el de la promesa. Abraham tuvo después otros hijos y tuvo a Ismael primero. Pero el de la promesa era Isaac. Viene Dios y le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Imagínense en ese momento en la mente de Abraham, pero si Dios me dijo que a través de me va a levantar una descendencia y que va a poseer todo este territorio en el que ando yo deambulante, porque Dios me lo pide como sacrificio y va a quedar muerto. Por eso dice, por la fe, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Y habiéndoselo dicho, en Isaac se será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Bueno, entonces Abraham tenía la certeza que si Dios le había dado una promesa, que a través de Isaac iba a tener descendencia, entonces Dios le dice, imagínense ustedes este asunto. Dios le dice a Abraham, ve, sube al monte Oriad y mátame ahí a Isaac, tu único hijo. Y aquí él dice, Señor, pero en su mente uno debe pensar, pero no fue que a través de me dijiste que me iba a levantar una descendencia y quiere que lo mate. Si lo mato, luego tengo que enterrarlo. ¿Cómo le entrego cuenta a Sara? No, Abraham tomó, dice, muy de mañana la leña, el ciervo, a su hijo, y fue camino al monte. Y él iba creyendo, y me imagino que Abraham iba, si Dios me prometió que a través de Isaac me iba a dar una descendencia, aunque yo lo sacrifique y lo mate, yo creo que Dios lo va a resucitar y me va a dar mi descendencia. Entonces yo lo voy a matar, porque yo sé que Dios me lo va a levantar, porque Dios me prometió que en Isaac iba a ser mi descendencia, y Dios no me lo va a dejar muerto, porque eso fue lo que Dios me prometió. ¿Entiende cómo funciona la fe? La fe funciona en aquello que Dios te ha prometido, no en las tonterías que yo y vos nos podamos imaginar o anhelar. Como digo, vuelvo y repito, ha sido muy mal interpretado este texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios concede las peticiones de tu corazón, es cuando tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, Dios lo ha escudriñado y lo ha probado, y que andas en caminos y en obras correctas, como dice aquí la escritura. Entonces, ese es el panorama de la fe. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón cuando la palabra de Él mora y abunda en ti. Hay otro error que tenemos nosotros cristianos, y se nos ha enseñado, que tomamos promesas del antiguo pacto que pertenecían exclusivamente para la nación de Israel o exclusivamente para ciertas personas, y la tomamos nosotros como nuestra, ¿no? Si una promesa Dios vino y se la dio a Abraham, esa promesa fue para Abraham. La escritura no dice que es para nosotros. Yo he visto que muchas veces muchos predicadores dicen, esta promesa también es de ustedes, tómela, recíbela. Y eso no es así, eso no funciona. Si Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham que toda esa tierra sería de él, es de él. Entonces no es para nosotros. Eso fue escrito como dato histórico para que entendamos cómo anduvieron los hombres y cómo se originó y creció y desarrolló la fe. No es una promesa para nosotros. Recuerden que nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces sigamos viendo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Si usted va al libro de Génesis, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Y referente a las promesas que Dios ya le había dado y palabras que Dios le había dado a Isaac. Verso 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Por qué José, cuando murió, cuando al momento antes de morir mencionó la salida de los hijos de Israel? Porque Dios ya le había dicho, recuerden a Abraham, usted va al libro de Génesis, le dijo, ciertamente tu descendencia va a ser esclava por 400 años y a la nación que lo oprimiere yo la juzgaré. Entonces, basada en esa palabra,
José le dijo a sus descendientes, a su familia: cuando Dios los saque de esta tierra, Dios los visite, háganme un favor, llévense mis huesos de aquí, no los dejen aquí en Egipto. Entonces José no fue que se puso a inventar o a profetizar, no. José habló y profetizó, o sea, lo que ya estaba escrito o lo que ya conocía de palabra de sus ancestores, como Abraham, de que Dios le había dicho que iban a ser esclavos y que los iba a sacar en un futuro. No fue que José se puso a inventar. Luego dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Yo no sé qué palabra le habrá dado Dios a los padres de Moisés. No está registrada ni en el libro de Éxodo ni aquí. Pero dice que por la fe, cuando nació, fue escondido. Ciertamente hubo una palabra. Y como digo, no está registrada, pero ya hemos visto ejemplos donde Dios habla. Entonces, la fe está basada en aquello que Dios te ha dicho. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés sabía que él era descendiente israelita. Y al saber que él era descendiente israelita, él sabía por los rumores o por las cosas que se hablaban de que un día Dios los iba a sacar a ellos de ahí y que iba a levantar a un libertador. Ellos estaban esperando a un libertador. Entonces, por eso él llamó, y de igual manera, no sabemos si en lo personal Dios ya estaba tratando con Moisés. Como le digo, no está ese registro, pero recuerden, cuando mató al egipcio, él pensó que el pueblo pensaría que a través de él iban a ser libertados. Quizás Dios ya le había dado una palabra, había tratado con su vida, pero él no había entendido cómo iba a ser. Él pensó que con su mano y su fuerza iba a ser. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua. Mire, cuando dice por la fe celebró la Pascua, Dios le dice: ok, Moisés, mata un corderito y dile a toda la nación que mate un corderito, porque mañana pasará el destructor, y donde el destructor mire la sangre, no va a matar a la gente, pero no la mire, si la va a matar. Entonces usted mira que Moisés actuó no en invención de él. Moisés actuó en lo que Dios le dijo. Entonces fue y le dijo a toda la nación, y toda la nación comenzó a matar corderitos. Y le mando que investigue la fiesta de la Pascua. Voy a dar un estudio acerca de la Pascua más adelante, que termina con la Santa Cena, pero por el momento usted puede ver eso. Entonces, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyera los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces el destructor no había llegado, ni lo habían visto, pero por la fe Moisés fue y obedeció a Dios, y puso la sangre en los linteles, y mataron el cordero, comieron hojas amargas, hierbas amargas y lo demás. Entonces, estos hombres se movieron en cuanto a lo que Dios le dijo, no en cuanto a lo que ellos desearon. Porque usted puede decir algo, como dice: perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, su corazón va a ser deleitarse en Dios, y Dios le va a conceder las cosas a usted cuando usted conozca y viva en la palabra, en lo que Dios manda. Porque hoy en la actualidad se les enseña a la gente que por fe van a ser millonarios, que por fe van a ser empresarios. Un tema que voy a hablar más adelante de la prosperidad. Entienda algo: no todos nosotros los hijos de Dios vamos a estar en eminencia o en cosas grandes. Algunos vamos a estar abajo, otros estar arriba. Porque algunos vamos a ser empleados, otros vamos a ser empleadores. Porque si imagina que todo el mundo fuera rico, entonces, como recuerdo, bueno, yo trabajo en construcción, y alguien decía: esa maldición tiene que romperla usted para que sus hijos no trabajen más adelante en construcción. Yo digo, qué cosa más estúpida. Porque ¿quiénes hacen los hospitales? Porque según esta persona lo que me dijo,
Trabajar en construcción es una maldición, porque es un trabajo cansado, forzado. Pero ¿quiénes hacen los hospitales? ¿Quiénes construyen los hospitales donde trabajan los doctores, las enfermeras y van los pacientes, aún usted mismo y yo mismo? ¿Quién construye la casa en que usted vive? ¿Quién construye las carreteras? ¿Quién construye los edificios de apartamentos, de oficinas y etcétera? Las personas, los albañiles, maestros de obra, etcétera. Entonces es algo totalmente estúpido, o porque usted trabaje como en la cocina, como ayudante de cocina. Si usted no cocina, ¿quién va a cocinar entonces? Entonces a veces se va a un mal entendimiento y una mala interpretación de la fe. Entonces, entienda esto, hay niveles y hay posiciones, y usted debe gozarse en la posición que está. Si se le permite subir a una posición más, siempre lo que tiene que hacer es tratar con amor a su prójimo y no pisotearlo, dado por la posición que usted tenga superior a ellos. Tratarlo como Cristo lo trataría a usted, o como usted quisiera que usted fuera tratado en esa situación. Que eso se trata, como le decía Jesús, en esto se basa toda la ley, en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú vas a tratar a tu prójimo como tú quieres que tú seas tratado. Bueno, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios le dice a Josué, okay, dale tantas vueltas. Al final creo que fueron 13 vueltas, porque el último día eran más. Dale tantas vueltas y el último día griten que eso va a caer. Entonces, imagínense los de Jericó, encerrados en Jericó, y los israelitas dando el primer día una vuelta. Y la gente diciendo que la lógica nosotros dice que estamos haciendo vueltas alrededor de Jericó. Entremos y matemos de una sola vez. Pero Josué le decía, no, yo digo que diéramos tantas vueltas y que el último día diéramos más vueltas y después gritáramos y que los muros iban a caer. Entonces, ellos actuaron en fe. O sea, ellos actuaron en base a lo que Dios les dijo, no en su ocurrencia. Y en base a esto mismo yo he visto a muchos cristianos ahora en lo que le llaman la guerra espiritual, que también hay mucho mala interpretación, mala enseñanza, donde se les enseña a los cristianos que a veces yo he visto cristianos dando las mismas vueltas que se dieron en Jericó alrededor de los barrios, supuestamente para que los muros espirituales de maldad caigan. Y más bien después que pasan haciendo eso, peor se vuelven los crímenes, la violencia, los robos y todas las otras cosas. Para que entienda un poco. Eso de la vuelta a los muros de Jericó, eso fue una promesa para la nación de Israel, no es para nosotros. Pero algunos dicen, es que es un acto profético, otra cosa. O sea, los actos proféticos, como las vueltas a Jericó, estaban basados en una palabra específica que Dios le dio a Josué para que la nación de Israel hiciera. No nos corresponde a nosotros. O sea, es pura enseñanza, y voy a usar un buen nicaragüense, pura pendejada, pura herejía. O sea, agarran, o doctrina errada, agarran algo que le correspondía a la nación de Israel y lo quieren aplicar a nuestro tiempo como que si fuera para nosotros. No es así. Hay que profundizar mucho más. Entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Rahab, usted va a leer la escritura, ya sabía que el temor de donde ella vivía había caído sobre su pueblo. Entonces, cuando ella recibió los espías, le dice, ok, yo sé que mi pueblo tiene temor y que Dios ya le entregó, su Dios Jehová le entregó a ustedes este territorio, hagan algo. Ella, ciertamente, ahí sí voy a aclarar, la escritura no me dice que Dios le haya dicho algo, pero ella sí se tomó en cuanto a la promesa, que le dijo, yo no los entrego, porque yo sé que Dios ya le entregó este territorio, hagan misericordia, porque al final yo sé que Dios los entrega o no los entregue, Dios va a entregar este territorio a ustedes los israelitas. Entonces, no los denuncio, pero permítanme vivir. Entonces ella lo que hizo fue anexarse a la promesa que Dios le había dado a la nación de Israel, teniendo misericordia de los visitantes, de los espías. Luego el 32 dice, ¿y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Usted vaya al libro de los jueces, lo que Dios le dijo a Gedeón y las señales que Gedeón le pidió a Dios. Dios le dijo, tú vas a librar a este pueblo de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Dios le dio la promesa. No fue que David se puso a inventar, yo voy a ser el rey de Israel. No,
Dios mandó al profeta y para que lo ungiera le dijo, así dice Jehová, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. ¿De dónde sacaron fuerza de debilidad? No del invento de ellos, de que yo tomo, yo recibo, yo en el nombre de Jesús, no. Sacaron fuerza en lo que Dios ya le había prometido, en las palabras que salieron de la boca de Dios. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Entonces este es el lado pro y contra que no nos enseñan de la fe. Ustedes miraron que al inicio decía que algunos no recibieron, cuando comenzamos a leer esto, lo prometido, sino que de largo lo miraron y lo saludaron. Aquí nos dicen, otros experimentaron vituperio y azote, y más estos prisiones y cárcel, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Siempre se nos ha enseñado que la fe es como que todo te va a salir bien, ¿no? Algunos Dios les dio promesa y fueron apedreados, otros fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra. Hablemos de Juan el Bautista, pobres, oigan, hombres de fe pobres. Ahora que se nos enseña el evangelio de la prosperidad, que tenemos que ser ricos. No estoy diciendo que debamos ser pobres. Si puedes hacer tu propio negocio, tu propia empresa, y tienes la fuerza y la habilidad, y Dios te da los medios, hazlo. Entonces, pobres, angustiados, oigan, maltratados. Y el evangelio que hoy se nos muestra, y el evangelio de fe que se nos muestra hoy, el falso evangelio de fe, nos dice lo contrario. Cuando dice dice, grandes hombres de la fe fueron apedreados, aserrados. Cuando habla de aserrados, fueron cortados con sierra en dos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, o sea, no tuvieron casa propia, cubiertos de pieles de cabra y de oveja. Pobres. O sea, eso no se nos enseña hoy. Hoy sí te dice que una familia es pobre, hoy Dios guarda, está en maldición, está en pecado o otras cosas. Angustiados. Ahora se nos dice que si, por ejemplo, por alguna X razón uno está angustiado, es que está malo, es un espíritu de opresión, un espíritu de angustia, un espíritu de ansiedad o no sé qué. Ahora se han inventado todo tipo de espíritu. Y usted puede ver aquí que los grandes hombres de la fe, muchos, con promesas, palabras de Dios, fueron angustiados, pobres, maltratados. Oiga, de lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo totalmente muy diferente a la fe y el evangelio de prosperidad que se nos enseña hoy en día. No, en algunas ocasiones algunos hermanos serán bendecidos, en otras ocasiones algunos va a tocarle duro, a algunos le va a tocar duro llegar a la cima, a otros no van a llegar a la cima. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, oigan, y todos estos, escuchen, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea que tuvieron fe, creyeron en Dios, creyeron a la palabra, pero dice, no recibieron lo prometido. Eso nunca te lo han enseñado en cuanto a la fe en las iglesias hoy en día. Hoy solo te dicen, si crees lo recibes, si no lo recibiste es porque no tuviste fe. No, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, usted puede tener buen testimonio en su congregación, en su barrio, en el lugar donde usted vive, y quizás no va a recibir lo prometido, no porque usted esté en pecado, porque Dios tiene una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto, que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros en el tema de los profetas o de las doctrinas o las revelaciones, lo menciono. Bueno, lo tengo preparado, no lo he hablado, pero sí lo voy a mencionar. En cuanto a que, cuando digo que, por ejemplo, hoy, 2000 años después, viene un hermanito, dice que apóstol, dice que susodicho profeta o maestro, dice que tiene título de divinidad y no sé qué, famoso, televangelista o lo que sea, viene y te dice, Dios me ha dado una revelación
Mire lo que dice aquí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, si hace 2000 años no hubo algo en la doctrina bíblica y hoy aparece como nuevo, nosotros hemos sido perfeccionados aparte de ellos, y los cristianos de hace 2000 años no fueron perfeccionados en nosotros. Por eso no se puede tener una nueva revelación, un nuevo mandamiento, un nuevo principio. Entonces podemos ver que grandes hombres de la fe alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Eran hombres de fe que creían en Dios, le creyeron las promesas de Dios, pero no recibieron lo prometido. No lo recibieron en ningún momento. Y por eso fueron malos hombres, o no le creyeron a Dios. No, sencillamente que ellos ministraban ciertas cosas no para ellos, como en el caso de Abraham. Él ministraba para sus descendientes. Entonces quiero que entienda esto. Cuando la Biblia dice, y te dicen, ok, el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lea todo. Dicen, lea todo el libro, el trasfondo. Que más adelante dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Entonces, ¿cómo vas a deleitarte en Dios? Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Cuando ya tu corazón no sea como este que dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando la palabra de Dios more y abunda en tu corazón, entonces Dios, y cuando la palabra de Dios more en tu corazón y no sea engañoso tu corazón, ya tu corazón te engañe y no sea perverso, y que tu camino sea recto y tus frutos sean frutos de buenas obras, conforme a la piedad y el amor, como lo que debemos ser, mostrar como lo que somos, hijos de Dios. Entonces en ese momento Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque cuando la palabra de Dios more en tu corazón, ya no van a ser tus pensamientos, sino van a ser los pensamientos y la voluntad de Dios en tu corazón. Pues supongamos, tú tienes riquezas, entonces, y tú miras a tu hermano con necesidad, tú no vas a decir, me quedo con esto, no, sino que vas a decir, vas a ayudar a tu prójimo, si vas a ser justo con tu prójimo. Entonces quiero que entienda eso claramente. Vas a comenzar a manifestar el amor y el carácter de Dios. Entonces, cuando la palabra abunde y pongas la palabra de Dios en práctica, entonces en ese momento ya no va uno a anteponer nuestros deseos personales, sino que vamos a poner los deseos de Dios que hemos aprendido a través de la palabra y los ponemos en práctica y se vuelven parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro vivir diario. Entonces en ese momento, como nos deleitamos en Dios, en su palabra, meditamos en ella, la conocemos, vamos a saber qué le agrada y qué le desagrada. Entonces en ese momento vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces en ese momento Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón y vamos a andar en fe conforme a la palabra, porque Dios nos va a hablar y nos va a dar promesas a nosotros. Entonces es muy importante eso. Entonces, para ir concluyendo, quiero un texto, como mencioné anteriormente. Hay promesas que son exclusivamente para la nación de Israel y no son para nosotros. Y he visto muchas veces a pastores, ministros, que ven un lote, un terreno vacío y van, se meten, oran y se quitan los zapatos, los calcetines, ponen el pie y declaran, como dice la palabra de Dios, que todo lo que pisare la planta de mis pies, eso será mío. Quiero decirle que eso es una mala interpretación. Eso es una promesa para la nación de Israel. Si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 11, el verso, vamos a leer del verso 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. O sea, recuerde que Dios le juró a Abraham, Isaac y Jacob esa tierra que iban a poseer los israelitas, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.
Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y les poseeréis naciones grandes, más poderosas que vosotros. Oigan, está el versículo mal interpretado. Es una promesa a la nación de Israel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Entonces, Dios le dice a los israelitas: si ustedes guardan mis mandamientos, la promesa que yo le dije a Abraham, Isaac y Jacob, de darle esta tierra, yo se la voy a dar a ustedes. Entonces le dice el verso 24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y delimita o da la frontera de dónde iba a ser su territorio. Le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Está diciéndole del norte al sur, del este al oeste, este es su territorio. Esa promesa fue dada a la nación de Israel, no fue a nosotros. Pero como le he dicho, he visto muchos ministros, muchos pastores tomando y enseñando este texto y diciéndole a los hermanos: vaya, toma ese terreno o esto, porque todo lo que pisara la planta de vuestro pie será vuestro. Yo recuerdo en la congregación que yo nací, muchas veces se instó a hacer eso. Pero eso es incorrecto. Esta es una promesa dada a la nación de Israel, no es para mí, y es de un territorio específico. Yo no puedo agarrar eso y decir: yo lo tomo y lo recibo en fe. Eso no es así, mi hermano. Esta es una promesa específica para la nación de Israel, no es para nosotros. Y si esto está escrito, es como dice la escritura, es para darnos ejemplo, para instruirnos. Por algo se llama en hebreo la Torá, para instruirnos, enseñarnos cómo se originó, o sea, hasta la llegada del nuevo pacto, desde antes del antiguo pacto, el antiguo pacto, y cómo llegamos al nuevo pacto, para que entendamos el trasfondo histórico. Dios permitió esto, pero no es una promesa para nosotros. Entonces, igual, si nosotros vamos al libro de Josué, encontramos en verso 3, Josué capítulo 1, versículo 3. Bueno, vamos a leer del 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Oiga, Jehová habló, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le está diciendo a Josué: nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Y el mismo territorio que se muestra en Deuteronomio es el mismo que le dice Dios a Josué. Entonces Josué entró a la tierra prometida basada en la promesa que se le dio a Abraham, Isaac, Jacob, que se le dio, la palabra que Dios le dio a Moisés, y basada en la palabra que él mismo en ese momento estaba recibiendo de ir a tomar la tierra prometida, de la tierra que ya se le había dado. No fue que Josué se puso a inventar. No. Entonces ese texto que dice: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, es exclusivo de la nación de Israel. Es exclusivo de la nación de Israel. Yo he visto a muchos cristianos haciendo esto. Además, he visto muchos cristianos comprando terrenos que no pueden pagar, que comenzaron. Recuerdo una vez un varón ya sacó un crédito para un terreno y al final no pudo pagar el terreno. Prácticamente perdió la plata que dio el banco. El banco remató el terreno porque no iba conforme a sus ingresos económicos. Entonces se le ha enseñado mal al pueblo en cuanto a la fe. Usted no puede andar diciendo: yo tomo, yo lo recibo por fe. No. Si Dios no le ha dicho nada a usted, deje de andarse inventando tontadas. Órele a Dios y dígale: Señor, como mire Jesús, hoy se nos enseña que por la fe no debemos ser pobres, que si sos pobre, o sea, está mal. Si usted va al Padre Nuestro, ¿qué dijo Jesús? Padre nuestro de cada día, danos el pan. Padre nuestro que está en los cielos, danos el pan de cada día. Entonces Jesús tenía una fe baja, Jesús era mediocre. No, Jesús era mediocre, pobre, porque prácticamente eso es lo que enseñan los apóstoles, los profetas, los grandes maestros de hoy en día,
que están mal enseñados, otros llenos de doctrinas erradas y otros de herejía, enseñándonos que si tienes escasez en tu vida es porque estás en pecado, estás mal, Dios no está contigo. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando cuando Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ya, santificado sea tu nombre. Después dice: venga de tu reino, haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Danos el pan de cada día. No dice danos en abundancia. Si Dios te da abundancia, entiende, es para que compartas con aquel hermano que no tiene, pero no para que te pongas a alardear. Entonces la fe, volvamos a lo que dice Hebreos, es pues la fe, la certeza. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espero? Aquello que Dios me ha prometido y me ha dicho. Usted puede cerciorarse y ver, por ejemplo, cuando a Gedeón y a muchos hombres, Dios le dio promesa. Dios le dio promesa a Saúl de que iba a ser rey y él se la cumplió. Dios le dio promesa a David y David ahí nomás no fue rey. Recuerden que fue perseguido por Saúl, anduvo escapando, casi lo mataban durante mucho tiempo, hasta que llegó a ser rey. Entonces David se movió en esa fe de que Dios le había dicho: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Dios le dio a David la promesa de que de su simiente iban a ser el Mesías. Entonces entienda eso. No se ponga, mi hermano, a andar inventando. Claro, no le estoy diciendo que si le sale un negocio, le sale algo, haga como dice una palabra que dice: cuando uno va a la guerra, si no se pone a hacer cálculos, si puede hacerle frente. Si se va a comprar un carro, hágale frente. Y recuerde también, haga cuenta y diga: puedo pagarlo, tengo ahorro por si me enfermo, si me pasa algo, para pues, poder seguir pagando eso, no me lo van a quitar. O sea, la fe no está basada en algo absurdo. La fe está basada en lo que Dios te ha dicho. En lo que Dios te ha dicho. Y el problema de hoy en la actualidad es que se nos enseña más de prosperidad, una fe basada en prosperidad, cuando nuestro carácter no ha sido transformado. Y cuando muchos, siendo prosperados, son codos, no ayudan a su prójimo, no ayudan a la obra misionera, no ayudan en nada. ¿Se lo entiende? Eso. Aunque yo sé también que hay muchos ministros que son vividores, que tienen muy buenos salarios, y puedo ponerle muchos ejemplos. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Viene Dios, le dice a Abraham, para que concluyamos. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham, de 70 años, ya a la edad de 99 años, se le aparecen esos 3 varones que se mencionan en Génesis. Se le aparecen esos varones y le dicen: a esta fecha, a los 99 años Abraham, a los 89 Sara, le dicen: a esta misma fecha, el próximo año tu esposa va a estar dando pecho. Y ellos creyeron lo que Dios le dijo. Entonces, la fe está basada en lo que Dios ha dicho, no en lo que un hombre dice o que te diga tómalo por fe. No, está basado en lo que Dios te ha dicho. Y hay otro problema. He estado en algunas congregaciones cuando el predicador dice: Dios, así dice Dios, por fe. Dios le está diciendo a una persona, y no dicen el nombre de la persona: yo te voy a prosperar, yo esto. Pero esto es para una persona específica. Pero si usted lo cree, tómelo, haga lo suyo. No. En primer lugar, yo le aseguro que Dios no está diciendo nada ahí. Porque cuando Dios habla, dice con nombre y apellido: Carlos Ruiz, así te dice Dios. Esto y esto. Más bien, ¿por qué hacen eso muchos ministros? Porque en la ley de las probabilidades, alguien puede ver que esté pasando esa situación, y alguien también puede estar pasando esa situación, y ahí puede cualquiera decir: yo lo tomo, lo agarro, y después decir: sí, esa palabra yo la tomé. Y eso no es así, mi hermano. Cuando Dios habla, Dios da nombre y apellido. Usted puede comenzar desde Génesis y terminar en Apocalipsis, y siempre que Dios ha hablado, ha dado una palabra específica y nunca ha dicho: así dice el Señor, esto va para alguien. Pero si tú lo crees, o sea, cuando dicen esto va para alguien, no mencionan ni el nombre de la persona para quien va. Así que supongamos que usted y yo estamos en una congregación y un predicador dice: así dice el Señor, y no dice el nombre, pasa lo siguiente.
no dice el nombre, ¿cómo voy a saber yo que eso es a mí que me están diciendo? Y, y si es a mí, yo no sé que es para mí, pero dice, si usted lo cree, ya, supongamos que la palabra es para mí, él dice, esto es para alguien, y, y, y Dios lo dice para mí, pero no dice mi nombre, y yo como no sé para quién es, y me dice, pero si usted lo cree, tómelo, y esa palabra no era para usted, y usted viene y lo agarra, eso no es así, porque esa palabra venía específicamente para Carlos Ruiz, esa promesa era para Carlos Ruiz. ¿Cómo usted va a tomar algo que viene para mí? O sea, son tantas estupideces y malas enseñanzas y, y nosotros los cristianos no usamos el cerebro, hemos dejado de pensar, hemos dejado de analizar, de escudriñar. Entonces, si usted escucha que un predicador dice, el Señor me está dando una palabra para alguien aquí, y el Señor te dice así, así, y el tal predicador o el tal profeta o el tal apóstol no da nombre, sepa que eso no es de Dios. Cuando Dios habla, Dios da nombre y apellido para que la persona entienda. Porque yo el día de mañana le puedo decir, Dios, Él no dio nombre. Y eso es como jugar al de las probabilidades, como le he mencionado. Y cómo hacer posible que si esa palabra es para mí, venga y diga, si usted la cree, tómela. Pero si esa palabra es para mí, o si esa palabra es para usted, pero no dieron su nombre, y viene el predicador y dice, si usted la cree, también tómela. Pero es que eso no es para mí, entienda. Entonces se juega con la fe, con los sentimientos y las emociones de las personas, las engañan, con el fin de sacar lucro y alardear de que son hombres de Dios y que Dios les habla. Entonces tengan mucho cuidado. La fe, y voy a dar más ejemplos en otros estudios acerca de la fe, paso a paso, donde usted podrá ver de que la fe está basada y haga su propia investigación. Haga su propia investigación y usted se va a dar cuenta que siempre los hombres de la fe bíblica, Dios le habló específicamente con nombre y apellido a ellos y ellos se movieron en base a lo que Dios le dijo, a una palabra que Dios le dio. Ningún hombre se movió por su propia idea o por su propio sentimiento. No, ningún profeta anduvo diciendo, Dios me dice así, esto va, imagínense en la congregación de Israel, que se levantara el profeta Samuel y diga, bueno, así dice Jehová a un hombre, va a ser el próximo rey de Israel. Pero si usted lo cree, tómelo. Usted me va a decir, eso es totalmente absurdo. Bueno, con esto le dejo por el momento de qué es la fe. Estudie, escudriñe. Si usted cree que estoy equivocado, le doy la libertad y la puerta para que me deje sus comentarios en la caja de comentarios y me diga, Carlos, usted está equivocado por esto, esto y esto. También le invito a ver mis otros videos, igual como he mencionado muchas veces, son estudios sistemáticos. Si usted cree que, si usted está acostumbrado a ir a su congregación y que le den 15 minutos de una enseñanza y decir, ya sé, ya aprendí, déjeme decirle que está muy equivocado o lo han enseñado mal. El estudio de la palabra tiene que tomársela mucha molestia, mucho tiempo para poder entender un tema. Pero cuando usted mira que un maestro solo toca 15, 20 minutos una enseñanza y lo deja ahí, o muy probable él desconoce del tema, o muy probable él lo quiere tener a usted en ignorancia para poder manipularlo. Entonces, recuerde, la fe está basada en lo que Dios ha dicho, no en lo que usted desee. Porque si su corazón no ha sido transformado y moldeado por la palabra de Dios, perverso y engañoso es su corazón. Y Dios no va a conceder las peticiones de su corazón. Dios va a conceder las peticiones de su corazón cuando usted se deleite en Él. ¿Y cómo usted se va a deleitar en Dios? Conociendo, amando, guardando, preservando su palabra en su corazón y poniéndola en práctica. Entonces, de esa manera, no como muchos que he mencionado en otros temas, de que una vez una joven hoy aceptó y un disque profeta, hoy mismo que estaba aceptando, le está diciendo, así te dice Dios, eso fue como en marzo, así te dice Dios, en julio Dios te va a dar una gran empresa. No, eso no funciona así, mi hermano. Entienda, las cosas no funcionan así. Esa gente lo que son un manojo de alardeadores, que engañan a la gente para sacarle lucro y beneficiarse ellos mismos. Bueno, con esto le dejo. Recuerda, la fe está basada en lo que Dios ha dicho,
no en lo que usted cree, no en lo que un hombre le diga. Y no tome promesas del antiguo pacto que le pertenecieron a la nación de Israel como suyas, o que le pertenecieron a Abraham o a José o cualquier otro hombre de la Biblia. No, las promesas que Dios, cuando Dios le va a hablar personalmente a usted. Yo no digo que no puede usar un varón o una mujer, ¿sí? Pero va a hablar específicamente y le va a decir esto te dice así. No te va a decir aquí hay un varón, aquí hay una mujer y así te dice el Señor, y si usted cree, tome también esa promesa, es para usted. No, no funcionan así las cosas. La fe está basada en lo que Dios le ha dicho, y en lo que Dios le ha dicho usted va a esperar. Por eso dice la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que esperaban esos grandes hombres? Lo que Dios le había dicho. Por eso tenían la convicción de recibir lo que no veían, porque Dios se lo había prometido. Entonces con esto le dejo. Recuerden, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Está en todo lo que todo cristiano debe saber. Si le ha gustado la enseñanza, deme un me gusta. Si no le ha gustado, igual de manera, deme un no me gusta. Y ya sea que le gustó o no le gustó, déjeme su comentario, porque comparta esta enseñanza con sus amigos, amistades, familiares, y invítelos a que se suscriban al canal. Pero de igual manera, si no desean suscribirse, no hay ningún problema. La razón que yo invito a que se suscriban es para que cuando yo suba otra enseñanza, otra parte de este estudio, de cualquier otro tema que estoy compartiendo, usted pueda ser notificado y recibir la notificación y darse cuenta de que he subido otro video. Bueno, les dejo con esto, que Dios me los continúe bendiciendo. Recuerde, la fe está basada en lo que Dios le prometió o le ha dicho a usted. Por ejemplo, usted puede tener la fe y la certeza que usted va a ir al cielo, porque Dios ya lo prometió a toda la iglesia, que todo aquel que creyera en Él será salvo. Usted tiene la promesa de que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo mortal, porque Dios ya lo prometió al cuerpo de Cristo. Todo aquel que le sigue y le ame, eso. Entonces en eso usted puede movilizarse, pero en algo que Dios no le ha dicho, usted no puede movilizarse. Entonces comparta los videos, deme un gusta, no me gusta, y nos vemos en el próximo estudio. Recuerden, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Está en lo que todo cristiano debe saber. Nos vemos. Pasen muy buen día, noche o tarde, según el lugar y la hora que estén. Dios me los continúe y ampliamente bendiciendo, y abra su entendimiento.